Hola quienes están sintonizando, estamos acá en el evento en Cupo Villa de Fierro Urco. Estamos en la velada solidaria, nos solidarizamos con toda la gente con la que no podemos estar compartiendo en físico. Estamos desde acá a la distancia, desde la ciudad de Quito, como decimos al inicio, solidarizándonos con estas actividades que han sido de una manera pacífica, pero han recibido una respuesta, como siempre, abusiva del Estado, una respuesta completamente violenta. Protestar por defender el agua recibe la respuesta de incendiarles los vehículos, que no es la única actividad, o sea, no es la única respuesta que han recibido de parte de los uniformados. Es una de tantas que han venido durante esta lucha de hace tantos años, y entonces por eso estamos aquí, hemos convocado a esta velada solidaria, y hasta que vaya sintonizándose la gente, como este es un evento de una velada y es con música y todo, a ver si es que iniciamos, como digo, hasta que vayan sintonizándose más gente con música, una cancioncita. Bueno, igual es importante mencionar el tema de como una víctima más del extractivismo, de todas estas prácticas extractivas, que es Eduardo Mendúa, que falleció en la madrugada de hoy. Entonces también quisiera como que esta actividad también tome en cuenta la memoria de quien vida fue Eduardo. Entonces, eso, ¿tú con la canción? ¿No? Sí. Bueno, entonces voy a empezar con una canción. Esta canción es un cover, justo es de solidaridad al compañero. Se llama Melancólica Muerte. Nada que temer, ¿qué es lo que va a pasar si después de todo igual me voy a quemar con tu fuego intenso que me va a calcinar? Hay un frío inmenso cuando tú no estás. Mi mente se transforma en su propia cana. Ya no aguanto sin verte postrado en mi cama, tratando de ser fuerte. El silencio me llama. Cuando pienso en la muerte, te juro, me dan ganas. Vomitando mariposas, caminando triste, voy recordando cosas que tú me dijiste, que me mostró el mundo, eso me pediste, y sin embargo después de eso desapareciste. Me la paso prendiendo fuego en tu honor para ver si así me siento un poco mejor. Te busco y no vuelves, la peor sensación. Autodestrucción, autodestrucción. Quiero llegar hasta el cielo para desatar una lluvia. Quiero acabar con el miedo que tengo y esta paranoia. Quiero residir en todos los recuerdos que hay en mi memoria y nunca salir de ellos, pensar que me cueste la vida. Quiero vivir en un sueño y no tener que despertar nunca, y de volver a morir antes que ser persona adulta. Si siempre he andado solito, obviamente con culto me asusta. En primavera cuando la muerte con la vida se juntan. Quiero borrarme del mapa de esta tierra que está helada.
no congelarme como hace casi el resto de toda la gente. Pregunta por ahí por mí y espero que no te digan nada, pues desapareceré de tu vista cuando no lo esperes. Ya recibí el calor emitido por la más grande estrella, y te aseguro que voy a morir con mi cola en las manos, puesto que me prometí no agarrarme sin nada en ella, puesto que me prometí no huir sin vengar a mi hermano. Bueno, continuemos pues en esta velada, una velada solidaria por estos hechos acaecidos allá, sobre todo en la ciudad de Loja, pero también, como decían, en Napo se asesinó otro defensor de los territorios, Eduardo Mendúa. No son los únicos, son los que están en las últimas instancias. Siempre han venido el Estado represor haciendo este tipo de actividades, o sea, de respuestas violentas, sobre todo defendiendo las empresas privadas. El Estado está siempre, o sea, la policía, los uniformados son una institución que están defendiendo las empresas privadas. Ha sucedido ya en Río Blanco, hace poco, en la provincia de La Suay, con una defensora del agua, igualmente en Río Blanco, en los páramos, en Quinzacocha también ha sucedido lo mismo, no se diga, en tantos lugares. Hoy está sucediendo con este hermano Eduardo Mendúa, en la madrugada de ayer me parece, y hace pocas horas. Y una respuesta muy violenta que fue incendiar autos en contra de los defensores del agua. Se están tomando varias represalias, están atemorizando a la gente, y es por eso que se da esta situación, esta velada solidaria desde acá, desde lejos, desde varios kilómetros lejos de la ciudad, pero estamos presentes así en el corazón y siempre defendiendo el agua, los páramos y todos los territorios de esta Pachamama. ¿Dónde queda Fierro Urco? Coméntanos. Bueno, ahora sabemos que está pasando esto del asesinato en la Amazonía con el conflicto petrolero, pero bueno, creo que antes de saber eso ya se había convocado esta velada por el tema del Fierro Urco, ¿no? Que es la minería, el conflicto del agua en Loja. No sé si nos hablas un poco más o menos así de qué es lo que pasa y por qué hay tanto interés de las concesiones mineras y del extractivismo en este sector del territorio, ¿no? A ver, Fierro Urco es un páramo, son cuencas hídricas o son nacientes de las cuencas hídricas bien al sur del Ecuador, bastante al sur, casi en la frontera con el Perú. Pero son cuencas hídricas que afectan directamente tanto a Ecuador como a Perú. Es una de las cuencas hídricas, principalmente no de las principales, pero una de las más conocidas es la de Zamora. La cuenca hídrica de Zamora es la que atraviesa la ciudad de Loja y todos los sectores aledaños a la ciudad de Loja. En la ciudad de Loja, desde ahí toma el nombre del río Zamora. Entonces, afluentes a este río Zamora nacen en Fierro Urco, nacen en los páramos. Una de las tres principales es esta, la cuenca de Zamora. Y el Zamora se convierte, para ir al Perú, en el río Santiago. Es un río navegable, es un río de esos extremadamente grandes, como ya digo, como es navegable, parecido a Morona, como Puerto Morona conocerán que salen grandes embarcaciones cargadas de containers y cosas así, sobre todo de extractivismo. Lo que más hace ya el Estado es extractivismo, concesionar a empresas chinas y todo esto. Pasa también acá en este río Santiago. Otra de las cuencas hídricas que tiene Fierro Urco es la de Catamayo, que sería Catamayo-Chira, porque la parte de Ecuador se llama la cuenca hídrica de Catamayo, unos valles secos por donde recorre el río Catamayo por toda la provincia de Loja hasta la frontera, por Macará, por Zapotillo, atraviesa hasta el Perú y cambia de nombre el río Catamayo como el río Chira. Igual podría ser navegable tranquilamente. No es navegable porque es un río extremadamente grande y Perú, al ser un país desértico, al norte utilizan este río para transformar ese desierto en fundos que son a manera de lo que aquí en Ecuador se conoce como haciendas, pero
una escala completamente más grande. Los fundos pertenecen a multinacionales. Aquí en Ecuador tenemos las haciendas que pertenecen a familias, a personas ricas, pero los fondos no pertenecen a una persona ni a una familia, pertenecen a una empresa transnacional que tiene uno de tantos lugares en donde va a hacer agricultura a gran escala y completamente industrial, completamente transgénica. Se denominan fundos en Perú. Estos fundos uno no los puede medir. Yo he transcurrido por ahí y no lo puedes medir en kilómetros, tienes que medir en horas. ¿Cuántas horas? 3 horas atraviesas, por ejemplo, las uvas. Unas 5 horas atraviesas en todas las plantaciones de arroz. Te demoras igual unas 3 horas en recorrer las de cebolla paiteña, las de pimiento. Y todo eso, mucha gente piensa que, claro, o sea, pero ¿por qué te preocupas? Los nacionalistas que dicen, ¿por qué te preocupas de Perú y todo eso? Sin darse cuenta que por nacionalistas todos se dan cuenta de que todo eso en realidad es lo que consume todo el Ecuador, no el sur del Ecuador, consume en realidad todo el Ecuador. Y les digo, una muestra de esto es porque ustedes van a cualquier pueblito, por ejemplo, se van a Chuchupindi, se van al Tena, al Coca, se van a Quinindé, en la frontera con Colombia, en Ceballos, así, en Tungurahua, en Guarana, Bolívar, en cualquier pueblito. Ustedes vayan a donde venden arroz y van a ver pilas de arroz macareño, llegan los camiones de diario con arroz macareño. Pero ustedes van a Macará y no sobrepasan las 7 hectáreas de plantaciones de arroz. Y eso sería algo que tiene que ser transitivo. 7 hectáreas para alimentar a todo el Ecuador que come arroz supuestamente macareño, que es de contrabando. Ese arroz estamos comiendo a diario en todo el Ecuador, pero todos comemos ese arroz, siempre vamos a comer ese arroz. Y ese arroz viene por contrabando y está siendo regado por Fierro Urco, por la minería de Fierro Urco. Va a llegar contaminado por esta cuenca del Catamayo, por el río Chira. El río Chira está dividido en una cantidad impresionante de canales. Tienen la represa de Poechos, una represa también impresionante, en donde todo el norte de Perú se convierte de desierto en la fuente de alimento de todo el Ecuador, todo el sur del Ecuador. Ustedes que van y piden una cebolla paiteña tiene este nombre por el puerto de Paita, que queda en el norte de Perú, casi frontera con Machala, con Arenillas, con Huaquillas. El puerto de Paita es de donde parten todas las cebollas paiteñas. Ustedes vayan a Huaquillas y van a ver que acá no podemos estarnos inventando esta historia ni exagerando. Van a ver la cantidad de camiones en Huaquillas y la cantidad de contrabando de cebolla paiteña que recibe este nombre porque viene por ahí. Y no solo por ahí, en Alamor, en toda la parte fronteriza pasan más de 48,000 quintales diarios un solo transportista, porque yo he estado con ellos, yo conozco cómo es eso, he visto y sé que pasan esto de cebolla paiteña, el pimiento, todo el pimiento, el café. Acá se pondrá el nombre Minerva, el nombre que quieran poner. Hay unos almacenes Tutti que hacen así contrabando, por ejemplo, conocemos, y le ponen otro nombre, pero es café que está regado con el agua de Fierro Urco y que va a recibir estas empresas están así haciendo este contrabando y nos van a alimentar, o sea, de alguna manera. Si ustedes no quieren comprar o lo que sea, alguien les va a invitar a un café y en todo el Ecuador van a probar alimentos que van a venir con agua que nace en los recursos. Estamos comiendo, siempre comemos agua que viene de los recursos de la cuenca hídrica de Fierro Urco. Y esto es la segunda que les menciono, que es inmensa, Catamayo Chira, porque Chira se convierte en un río grande, es el Catamayo. Y luego tenemos otra, que es la peor contaminación que ha tenido. Desde que llegaron acá los castellanos, los españoles, acabaron con toda la población en estas mismas minas que ahora son Portobelo, deben conocer Saruma, se hundió porque está hecho como queso gruyere así lleno de huecos. Pero aquí mismo en la zona de Gualel, si es que ustedes van y buscan en la historia, en Gualel, Fierro Urco, y por ahí es el Cisne, donde hay la romería de la Virgen del Cisne, y tiene linderos del cantón Loja con el cantón Saraguro. Llega también el cantón Catamayo. Y ahí fueron de las primeras minas más grandes donde se diezmó a la gente. Los españoles acabaron con todos los indígenas de la provincia de la región sur del Ecuador, por eso ahí no existen indígenas. Hay saraguros que fueron traídos aymaras o del altiplano de Perú y de Bolivia, y están ahí la población de saraguro, pero la población de los indígenas autóctonos del sur del Ecuador, o sea, ustedes no van a ver indígenas en Azuay. Ahí está, por ahí, por donde menciono, colindante está Santa Isabel, Girón, está Oña, cercanos a Saraguro y cercanos a la provincia del Oro, San Fernando, Santa Isabel, Girón, Yunguilla y toda la zona del Azuay, todo el Azuay. No hay indígenas porque los españoles llegaron y estas minas acabaron con toda la población indígena. No hay indígenas en todo el sur del Ecuador por esto, aparte de los mencionados, los arguros que son conocidos, pero traídos desde el Perú.
Y en estas minas, ahí cerca de las que se están redescubriendo en Fierro Urco y las están volviendo a abrir para hacer minería a gran escala, nace esta tercera cuenca hídrica que yo digo es la que desde esta época de la colonia, desde que diezmaron, asesinaron, torturaron, contaminaron, se sigue contaminando hasta la actualidad porque baja por esta cuenca hídrica del Puyango. El Puyango pasa al Perú transformado como el río Tumbes. Tumbes es el departamento vecino colindante a Huaquillas, a la provincia del Oro. Y este es el río que es muerto, es un río muerto, ya no hay ni bacterias, o sea, no se digan animales pequeños, no hay peces, no hay bacterias, no hay renacuajos, es un río negro. Ustedes pasan por estos ríos, son negros. La basura ahí, estaban yendo los carros de basura, en lugar de tener un lugar donde botar, botaban en el río Puyango. Ustedes busquen en YouTube basura, río Puyango, basura en Piñas, en Portobelo, en Sabruma. La basura, se ve cómo botan los carros de basura al río. Y dicen, y muchos así como que diciendo, pobres peruanos, pero les digo, todo esto va a las camaroneras, de los camarones que comen mucha gente que les llegará esta información. Están comiendo ahí sus camarones, mucha gente está comiendo eso. Plantaciones, muchísimas plantaciones, porque este río que baña ya, el río Tumbes, también es utilizado para plátano, muchísimo plátano que llega y se suma al consumo nacional aquí en Ecuador, porque muchísimo plátano, banano, verde, plátano maduro, es exportado desde Ecuador, pero viene también de esta región, como digo, por contrabando y todo esto. Y entonces, todo el Ecuador estamos bebiendo de sobre todo de estas dos cuencas hídricas, de las tres que menciono. Zamora no tanto, porque la cuenca de Zamora se convierte en un río navegable, que es el Santiago que mencioné, se va para la Amazonía, pero igual hay bastante, se contamina con más minería por allá y todo esto, pero estas dos, todo el Ecuador está consumiendo comida. Ya digo, cebolla paiteña recibe el nombre por paita, por este lugar donde se consume con fierro urco, con comida de fierro urco. Van a la tienda y piden cebolla paiteña y está viniendo ya con agua de fierro urco. Ya les digo, el arroz, el café, que le ponen acá Minerva, cualquier nombre, que ya decimos, pasa de contrabando y le ponen otro nombre. Estamos comiendo eso toda la gente. Aparte de decir no como, no consumo, así estemos tan alejados como nos encontramos en este momento. O sea, es importante estas luchas, así no nos hubiera llegado directamente, pero sí lo estamos viviendo directamente. Sí consumimos en todo el Ecuador, como menciono. Van a ver arroz macareño en cualquier frontera con Colombia, cualquier chuchufín y lo que sea. Entonces, directamente es importante, pero indirectamente también es muy importante porque hay que defender las cuencas hídricas. Mateo quiere sumarse. Bueno, más o menos ahí para ir dinamizando la velada, no mentira. Creo que los puntos de ángulo preeminentes o prominentes, perdón, así sería más o menos como esta relación que existe entre el extractivismo y el impacto que tiene en lo alimentario, en lo que se consume, en los cultivos, en las frutas y todo eso que a la larga no se consume localmente, sino que se exporta regionalmente. El impacto en lo demográfico, es decir, la transformación de las poblaciones locales, la movilización de otras poblaciones por mano de obra, por prostitución, por diferentes motivos que la minería trae todos estos males, y también este otro impacto indirecto dentro de las ciudades. No sé si es que la gente que está aquí en la velada quiere decir algo antes de ir a otro punto de profundización del tema respecto a esto del que estamos conversando. O sea, yo quiero decir que, claro, o sea, el extractivismo tiene algunas consecuencias. Entre esas consecuencias, como bien lo ha dicho aquí el amigo Sebastián, es el tema alimentario, pero también está, por ejemplo, el tema de como la destrucción del medio ambiente, está la contaminación a las fuentes hídricas de un territorio, que como saben, pues sin agua no hay vida, pues el agua es fundamental para la agricultura, para la producción, inclusive para nuestra propia vida. Entonces, como que es importante que todas estas fuentes hídricas, que usualmente generalmente están aledañas a los proyectos extractivos, se defienden, ¿no? Y ya pues es el valor también pues, de los compañeros de allá, de Fierro Urco, que están luchando contra este embate extractivo, que también aquí en Quito también se está viviendo en el Azuay, se está viviendo en algunas provincias del Ecuador en realidad, si no es en todas. Entonces es importante pues visibilizar estos procesos de resistencia y de alguna manera solidarizarnos y
y acompañar de la forma que se pueda, que puede ser en este caso haciendo una velada, pero también puede ser, no sé, yendo directamente a conocer, o quizás con recursos que son necesarios. Bueno, en este caso, que los compañeros que perdieron sus bienes materiales, que fueron unos carros, pues cómo se les acolita, porque claro, puede ser que a esa gente le cueste, pues, ¿no? Porque parte de no es que ellos compran eso porque les sobra, sino precisamente para llevar a cabo los procesos productivos que están en su zona, en su región. Entonces eso más que todo, como visibilizar pues todas las consecuencias del extractivismo en un país como el Ecuador, un país periférico, y también, pero visibilizar también como los procesos de resistencia en pos de una posible articulación, que esto de aquí pase más allá de la mera, no sé, pues quizás como enunciación, sino también pase a la práctica. Y bueno, eso es lo que puedo decir con respecto a eso. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, yo quisiera comentar que igual hay que tratar de entender en estos momentos de conflicto. Los momentos de conflicto son en los que se puede generar conciencia social y crítica individualmente en torno al accionar particular. ¿Cómo es nuestra lucha y resistencia frente al Estado, ¿no? Frente al Estado ecuatoriano, frente al Estado en general? Porque estas empresas que están ahorita destruyendo esos territorios son empresas, como sabemos, así de otros países, así transnacionales. Entonces, eso, tratar de entender todo ese proceso para buscar respuestas organizativas, prácticas, como decía el compa, como a partir de eso darnos cuenta de qué respuesta podríamos dar, porque si el Estado ecuatoriano simplemente llega con la policía, con los militares, a pegar, a dar balas solo porque estás defendiendo tu tierra, tu salud, quizás mucha gente también lo hacía en torno a tener algo para dar a sus hijos. Entonces, también replantearnos, ¿no?, qué formas de luchas podremos tener, qué formas de resistencia, qué formas de poder resistir y plantearnos eso. O sea, creo que con el avance del narco en el Ecuador y ciertas cosas, ya empiezan a aparecer cosas como lo del sicariato que hablábamos hace rato, como al compañero que asesinaron. Entonces, ¿cómo resistimos? ¿Cómo planteamos nuevas formas de relaciones y de luchar frente a todo esto que está pasando y que el Estado ecuatoriano lo va a seguir apoyando y lo va a seguir legitimando? Y si es que nosotros vamos a responder, nos van a tachar a nosotros como los agresores o terroristas. Creo que hay que tomar muy en cuenta también eso, y es algo de gran estudio, así, para no equivocarnos y poder resistir adecuadamente. Eso. Bueno, bacán. Seguimos entonces en la velada esta que se tituló en base a lo del tema de Fierro Urco, y que también se da mucho para hablar en temas como lo que decía el compa, que nos va a deleitar para finalizar después con una canción muy muy bacana. Sería bacán que él también diga cuál es su proyecto musical para que lo puedan buscar. Bueno, seguir conversando sobre esto de Fierro Urco, y ahora justo hoy día hablábamos de esto y salió la noticia, se detalla de hecho de que justo en el lugar de donde se está dando este tema, que hubo enfrentamientos entre miembros de la policía militar y las comunidades por el tema este de que la policía apadrina y ampara la entrada de las transnacionales mineras. Justo entre estas dos provincias de Loja y El Oro veíamos que hay 7 concesiones mineras, a lo cual el territorio se les ha entregado 27.300 aproximadamente hectáreas para trabajo de extracción que no tiene detalle, es decir, puede ser básicamente todo la extracción de todo lo que hay en el territorio. Es una concesión extractiva bien abierta y básicamente girando alrededor de la extracción de minería metálica. Y bueno, no sé, pues cómo puedes ahora, Angulo, también ponernos un poco en perspectiva. A veces a la gente de la ciudad nos tienen que explicar con canchas de fútbol o con cosas así, ¿no? Pero cómo más o menos es este tema de las 27.000 hectáreas. Y una de esas concesiones, una de las 7, es la concesión Santiago, en la parroquia de Gualel, donde está sucediendo esta problemática.
Chuta, justo me agarras de ahí, Mateo. No puedo, no soy bueno para los cálculos como para avanzar a pensar cuánto es 27.000 hectáreas. ¿Cuánto? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Claro, y ahora Una 1.000 cuadra. hectáreas. 1000 hectáreas. O sea, dentro de una ciudad, si hablamos de una hectárea, ya es Una un cuadra. terreno sumamente grande, ¿no? Una cuadra bien grande. Que dentro de una ciudad puede ser un territorio sumamente prolífico económicamente porque hacen un parqueadero, hacen cualquier cosa, ¿no? Ahora no hablemos de 27.300 hectáreas solo entregadas en la provincia de Loja y El Oro, ¿no? Imaginémonos así como dices, como una cuadra, así, un terreno así, suelen ser esos estadios de barrio, los estadios de barrio que tienen su graderío así. Ahora imaginémonos 27.000 de esos, 27.000, o sea, ni 1.000 juntos nos podemos imaginar. Para imaginarnos 27.000. O sea, es más grande que cualquier ciudad del Ecuador. Yo tengo entendido que, por ejemplo, acá en la gente de Quito, ¿no? Entre San Roque y El Tejal hay como una propiedad que casi llega a una hectárea, más o menos. O sea, como Y ya con si es como un barrio, casi un barrio entero. Son como, una hectárea son como casi 10 cuadras. Porque una 10.000. cuadra tiene 1.000 metros cuadrados. un barrio. Es un barrio. Un barrio. Es un barrio. Y ahora ni siquiera hablamos que son hectáreas juntas, ¿no? Que se les entrega concesiones gigantes. Dentro de eso están ríos, páramos. Y no, claro, y están, Casas de un territorio está por un sector, por unos cantones, el otro está por otro. Están contaminando diferentes fuentes hídricas pequeñas, así, microecosistemas, están contaminando por diferentes partes. Están talando, están botando ahí el medio ambiente. Está protegido de una manera municipal. Pero junto al aledaño a ese páramo está Río Blanco, de las cuencas hídricas, o sea, las más importantes que hemos estado ahí en estas luchas y ojalá podamos también compartir algunas actividades, sobre todo artísticas, hemos hecho allá en Río Blanco. Pero sobre todo, lo más importante es que uno comparte, uno llega al lugar y no se imagina cómo va a ser compartir con la gente que está luchando. Entonces, por ejemplo, allá ellos nos cuentan, la gente llegamos allá, gente que vive, que no puede cultivar, porque vive sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, en Río Blanco. Gente que no puede cultivar, no puede cosechar, que depende de otras maneras para poder subsistir, alimentarse y estaba buscando como turismo comunitario de las cosas. Pero nosotros llegamos allá y la lucha les ha pasado con esto, bala. También han quemado ahí autos, han quemado propiedades, ha habido lucha fuerte, o sea, siempre está ahí los militares reprimiendo, el Estado siempre reprimiendo, pero sobre todo, o sea, eso pasa siempre, o sea, lo más cagado, o sea, para mí es que me cuente la gente de ahí que las chiquitas empiezan a salir con los de las mineras, o sea, los de las mineras empiezan a salir con adolescentes a conquistarles porque tienen mucho dinero y les violan, o sea, hay denuncias de violaciones, que los trabajadores chinos de las mineras o trabajadores de otros lados llegan ahí y les violan, hay denuncias de violaciones de los trabajos de la minera. Está secundado y está ahí con los abogados que tiene la minera y se ocultan temas de violaciones múltiples, porque no es que a una chica le violaron y estamos tratando de que se tome un caso aislado, que es muy importante tratar un caso aislado, no puede existir, pero es completamente peor, detestable que se siga manteniendo ahí a muchos violadores que están realizando violaciones múltiples. No es que uno le conquista a una chica y le violó a esa chica, no, siguen conquistando y siguen violando a otras. Y no hay que revictimizar a la población, a las chicas de la población, o sea, hay que tratar estos temas, no hay que dejar, son parte de la minería, como decía Mateo, que sucede también en Tundaime, en Río Usini, esto es en la provincia de Zamora, pasan situaciones similares, que pasan de la prostitución a la violación de derechos humanos, pero violaciones sexuales. No sé, para no seguir ahí en el tema, y si vamos a la canción que ibas a presentar mejor para hacer esa parte. Bueno, ya igual como ir finalizando, porque ya son las 8 y estaba planeado aproximadamente una hora de esto, esta velada solidaria. Ya saben que en Quito no hay transporte público 24 horas. Entonces, bueno, esta canción de aquí es una canción que se llama El Asco, un proyecto musical Elba Tracy. Solamente hay una canción que está subida a YouTube, todavía no se graba, bueno, está en proyecto de grabación, pero
ojalá algún día salga. ¿Qué más? Bueno, específicamente quisiera responsabilizar pues, al narcogobierno de Guillermo Lasso de todo lo que está pasando en la actualidad con los pueblos, nacionalidades y territorios del Ecuador, que sabemos y tenemos la convicción de que el Estado apoya directa y financia directamente todo este tipo de embates que va en contra de las comunidades y los procesos políticos de resistencia. Nuestra canción se llama Lasco, versión acústica, fue creada en el contexto del paro y aquí vamos. Que el asco no te venza, que el lazo no te venza. El terror y el miedo se apoderan de mi cuerpo por el terrorismo implantado por el gobierno del encuentro, el de los banqueros que están usurando con el trabajo del pueblo, y la policía, la callada y la burguesía desplegando todas sus armas contra manos desarmadas, existencias desalmadas, con pistolas te disparan, haciéndose las víctimas en su propaganda. Aquí tenemos hambre, ya no alcanza para nada, ni para las salchipapas, ni para las empanadas, mientras los poderosos con sus caras descaradas en sus casas millonarias aumentando sus ganancias son los que más se quejan por las llantas quemadas y de blanco festejan la sangre derramada por sus armas disparadas contra gente y camaradas. Ya no nos queda nada, ni cadenas arrastradas. Junto a una metralla, corto toda cadena, la que tanto me pesa. Con una cizalla, junto a una metralla, corto toda cadena, la que tanto me pesa. Con una cizalla, junto a una metralla, corto toda cadena, la que tanto me pesa. Con una cizalla, corto toda cadena, la que tanto me pesa. La cadena de miedo, la de la paranoia y la inacción. La cadena de miedo, la de la paranoia y la inacción. La cadena de miedo, la de la paranoia y la inacción. La cadena de miedo, la de la paranoia y la inacción. ¡Fuera Lazo! Fuera Lazo. Eso, ya para Que viva finalizar. el Matrace. Y eso que dices, la canción termina con esto de la inacción. A veces cualquier acción como esta que podemos tener un apoyo con una velada, pero claro, debe ir mucho más allá. Y ponerse, claro, organizarse por afinidad, pero por individualidades también podemos apoyar. Y queda esa invitación de llegar. En este caso es a Fierro Urco, queda lejos de acá para quienes estamos ahora en Quito, pero aquí mismo, en la provincia de Pichincha, aquí en Quito mismo, en la mitad del mundo, San Antonio, hay una minería así que está devastando completamente a San Antonio, que se pudo evidenciar cuando hubo este remesón, un terremoto. Ahí la gente pudo ver cómo está devastándose, cómo se levantó una nube inmensa de polvo que venía desde todo San Antonio, Puzuquí, Pomasqui, y estaba viniendo por Calderón, Carapungo. No sé ustedes vieron de cerca, nosotros vimos así por los videos que publicaron. Que no hay que salir a la calle, decían. Y todo esto es por minería, claro, minería pétrea, pero es la minería que directamente afecta a Quito. Y en Pichincha, digo, hay muchos más lugares. Ahorita también hay, está completamente regalado así a los chinos y a otras empresas, al Estado chino. O sea, si viene un chino le regalo lo que sea, pero
otra cosa es el estado Chile. Y es allá en Napo que están así los ríos, los cauces de los ríos Napo, minería Petra y otro tipo de minería. Pero, o sea, yo digo acá directamente en Quito, a veces uno piensa que la minería está lejos, que ya algún rato, pero o sea, yo digo, ustedes aquí tuvieron esa experiencia, que hubo el terremoto y decían que no, como que no había que salir a las calles y todo eso, no sé. No, igual en Pacto, en la zona de INTA, que están abiertas las concesiones aún, y eso es incluso dentro del distrito metropolitano de Quito, ¿no? Bastante compleja la situación. Vamos finalizando la velada, no sé, palabras finales de las personas que estamos aquí presentes y quieran compartir algo respecto a esto, la palabra es suya. Bueno, gracias aquí a Mateo, a Frecuencia Subversa. Bueno, no sé, tienes como 1000 radios, no sé cómo. Agradecer por esto, o sea, por aconectar a esta jornada. Bacán, así que se siguen tejiendo puentes. También aquí al Angulo, que está de visita. Mi mamá vive en Ambato, pero ya pues, como ha vivido en tantas partes, ni siquiera nos conocimos aquí en Quito, pero bueno, agradecer al Angulo y también a cada uno de ustedes por estar aquí, por tomarse el tiempo de venir, porque a veces es difícil, ¿no? Como, no sé, pues, la vida, el trabajo, el estudio. Y eso, pues, y ojalá se sigan organizando y visibilizando pues, estos procesos de resistencia en contra del extractivismo, en contra del capitalismo, en contra del patriarcado. Y eso, agradecerles de todo y ojalá se pueda hacer más actividades de esta índole. Igual agradecer por la iniciativa, amigos, amigas, también como sumarnos desde la UPA, desde la Futubilla, a cualquiera de las luchas que estén en contra de la minería y sobre todo a juntarnos, ¿no? Y también otra cosa es, de pronto, la pregunta más bien es si es que tienen tal vez contactos de allá, o si es que podemos como de alguna manera, no sé, yo no tengo contactos, pero me gustaría sí poder aportar, tal vez decirles a las personas que están al otro lado también cómo pueden aportar y como tener un poco más la información así. A ver cómo podemos también como ocupar y Eso sí, hay varios contactos, ahí se le puede cruzar, pasar. Ahí agradecer y mandar así un fraternal abrazo, ahí está siempre. Son unos ñaños, o sea, y se llama ñaño Casa de Artes, así, se parece a los niños, así. Estos ñaños, está Aquiles Salinas, está Boris Salinas, y ellos también tienen su colectivo, ellos son anarquistas también, se manejan desde el arte, siempre en las calles desde niños, y es un contacto, o sea, por eso digo, pueden buscar como ñaño Casa de Arte, y los van a encontrar a ambos. Aquiles Salinas tiene su fanpage, sus redes sociales, y Boris Salinas. En el arte, o sea, se van a fascinar cuando ven el arte, o sea, las esculturas, el tipo de murales que hacen, o sea, y todo ese arte, sobre todo porque, como digo, desde niños en las calles viviendo, luchando y ahora compartiendo desde un punto de vista anarquista y siempre combativo, siempre están ahí en contra de, o sea, no, están en esta lucha de Fierro Urco, pero no porque haya una consulta, no están luchando para que se haga una consulta, no, ellos siempre están ahí luchando para que no sea por concesiones, por ir a hablar, no, así, siempre con acción directa y desde el anarquismo. Está Aquiles Salinas, Boris Salinas, ñaño creador, ñaño Casa de Arte. Están, o sea, si buscan Fierro Urco y todo esto, ahí van a encontrar muchos colectivos, muchas redes sociales y contactos, o sea, que les podemos pasar directamente y mandarles ese fuerte saludo. Muchos tal vez están viendo, están ahí en las redes, nos encuentran ahora también un saludo, no podemos mencionar y nos dirán que no estamos tomando en cuenta su lucha, pero saben que hemos estado ahí, hemos estado en muchas veladas en Loja, en muchas veladas hemos subido a los páramos, hemos estado con ustedes ahí y es una infinidad de nombres, o sea, cuando uno está en una ciudad, o sea, no puede ir enumerando uno por uno, pero o sea, directamente es esa que yo les recomiendo ahorita que vayan a buscar y con Fierro Urco van a encontrar una infinidad de otras. No, y además se articuló a partir de esto la iniciativa que se llama Fierro Urco no se toca y está en todas las redes, en Twitter, en Facebook. No sé si en Instagram, no he revisado ahí, pero ahí a través de eso están manejando directamente gente de las comunidades que a veces en otros lados no pasa.
que a veces intermedia una ONG, así gente como de la ciudad. Y a través de estas redes como Facebook y eso, se ha podido dar la posibilidad de que sean ellos mismos quienes estén manejando su comunicación, porque no haya esa intermediación. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Bueno, efectivamente cualquier acción, entiendo que es mejor a la inacción, o de algún modo es más práctica a la inacción. Y ahí yo quiero hacer como un llamado y es un jalón de orejas, porque efectivamente estamos reclamando, estamos accionando para que la mega minería de algún modo no se vea así tan avasallante como se quiere o como se pretende que sea en nuestros territorios. Pero asimismo entiendo mi vida de ese modo, que mis palabras tienen que ser coherentes con mis acciones, y entonces en esa forma de entender mi vida entiendo que yo, por ejemplo, no puedo ser como esclavo del fruto de la minería. Es decir, yo no puedo depender de un teléfono, yo no puedo depender de una computadora. Y entonces para que mi discurso sea coherente, para que mis palabras sean coherentes, porque si me planto a protestar, a reclamar, a luchar para que estos procesos extractivistas no sean avasallantes y no destruyan 100% los territorios, pero asimismo entiendo que la vida concreta necesita de computadoras, de teléfonos, pero de algún modo tengo que hacer que mi vida no dependa 100% de estos aparatos, porque si no, o sea, ¿para qué reclamo? Si mi vida depende de tener una supercomputadora, y esa supercomputadora no puede existir, no puede darse si no hay una minería avasallante como es la que hay en todas partes de la tierra. Entonces yo llamo a esa coherencia y por ejemplo, efectivamente, ahora tenemos herramientas como el WhatsApp, que yo no sé hasta qué punto sea una herramienta que está ayudando, por ejemplo, a la lucha, a la protesta, porque va a parecer más bien que empezamos a depender de esas herramientas, porque efectivamente pensamos que es más fácil armarse un chat, un grupo en el teléfono, con esta aplicación de WhatsApp, que acudir, por ejemplo, a una velada. Es más fácil, y evidentemente es más fácil formar un grupo, armar un chat y ahí empezar a conversar, que efectivamente presentarse en una velada donde nos vemos en vivo y en directo, y en vivo y en directo estamos haciendo esta acción real, pues, o sea, es una acción real de protesta esto que hacemos. Y entonces yo llamo a eso, a ser coherentes con nuestras palabras en nuestra realidad material, porque si tenemos un discurso muy elocuente, muy informado en contra de los proyectos megamineros, del extractivismo avasallante, pero si luego de eso mi vida depende precisamente de todo lo que se da después de esos procesos, o sea, es una contradicción que en mi modo de entender la vida no puede haber. En mi vida eso no puede haber, esa contradicción no puede haber. Y entonces, ahora, cuando se planteó esta acción, yo dije, voy a estar ahí, y
porque en la actividad que estaba dije, no, voy a separar una hora, porque va a ser una hora de camino y voy a llegar a ese sitio, porque tengo que ser coherente con mis palabras. Y entonces yo no puedo depender de este aparato que es resultante de la minería, pues y de la minería así avasallante, extractivismo capitalista 100%. Entonces yo prefiero caminar, trasladarme de un sitio a otro y llegar y estar presente. Y me parece que eso es como una respuesta coherente a este sentir que tengo, que también quiero participar, no me gusta que la megaminería destruya los territorios, destruya la vida, y entonces, pero quiero ser coherente con eso, y entonces yo no quiero depender de un aparato que presta un servicio, digamos, un servicio que es muy necesario, pero yo no quiero depender. Sé que es necesario, hay momentos que hay que utilizar esa herramienta, pero es no depender de ella. La usaré, la coordinaré para hacer algunas actividades, pero yo no quiero depender de eso. Entonces yo llamo como a esa práctica también, o sea, ser coherente con las palabras, con el pensamiento y en el accionar, que ese accionar sea coherente, pues, y que no dependa de los objetos que son fruto de la minería. Sí, claro, y es de lo más difícil. Sobre todo utilizan como herramienta cuando estamos haciendo alguna actividad antidestructivista, utilizan como algo para tachar que la gente que hace eso es incoherente, claro, por otros lados aparte. Porque sobre todo, por ejemplo, la minería la que más existe es la minería del cobre. O sea, lo que primerito tenemos que desprendernos es de los cables de electricidad, las varillas, de las casas de varillas, o sea, entonces, claro, hay que tener un nivel de autocuestionamiento y ver cómo eliminar. Están las cucharas, están las correas, las hojuelas del zapato, de las gorras, de los cinturones, todo está hecho de metal. El baño, la tubería del baño, la tubería del agua, las ventanas, o sea, estamos dependiendo de una manera impresionante de la minería. Y ahí llegamos a un nivel de cuestionamiento y claro, hay que ser coherentes, no hay que ser consumistas, porque claro, una cosa es la industria, que pueden ser, no existe, podría ser de obreros y no del capital, porque no se necesita del capital para que haya industria, pueden haber obreros que hagan cables sin ser oprimidos, sin tener capitalismo consumista. Y sin arrasar, o sea, decir, bueno, chucha, o sea, no vamos a hacer más de lo que se necesita, así que debería ser eso como de... Que eso es el capitalismo y el consumismo. Yo creo que es importante esa actitud que está diciendo el Pluma, de siempre tratar de generar menos impacto, ¿no? Mientras que se pueda, pero creo que también hay que pensar como también en más posibilidades, de repente, no sé si más soñadoras o utópicas, pero tal vez como que apoyar una ciencia que sea tal vez alternativa, porque la ciencia, bueno, también está metida a veces dentro de cosas capitalistas, intereses y todo eso, pero si tal vez pudiera haber como una ciencia más alternativa que busque otros recursos para usar estas tecnologías, porque al final, o sea, igual simplemente son nuevas formas en las que nos estamos comunicando, así, ¿no? Con sus defectos y virtudes, pero, o sea, creo que se puede intentar siempre eso, ¿no? Como que buscar otras alternativas, otros recursos que no sean estos que son dañinos, ¿no? También como tener en cuenta que los recursos ya están, ya existen, solo que muchas de las veces se desperdician también. Eso hace el Entonces, por ejemplo, ya hay tanto cobre en el mundo que tranquilamente se puede reutilizar el cobre que ya no que se desperdicia, que se bota, pero lastimosamente, claro, no existen iniciativas lo suficientemente serias que se dediquen a hacer eso, ¿no? Porque quizás puede ser que no sea tan rentable. Y claro, sí, pues tratar de ser lo más coherente posible, pero tomando en cuenta que también vivimos en esta sociedad y que hay que utilizar las herramientas que están disponibles al alcance. En este caso son pues, las redes sociales. Entonces, claro, pero siempre con una perspectiva crítica. Porque, por ejemplo, en lo que dice del celular,
pero donde más está el cobre es que tienes un cargador, se pierde el otro cargador y la cantidad impresionante de cargadores, ahí se genera el consumismo. O sea, nosotros, una persona, ¿cuántos cargadores tendrá? Pero más o menos lo que decía ella de que tratar, claro, o sea, está bien en lo individual, y ahora ojalá se pudiera proponer algo para tener una alternativa a lo que la ciencia está siendo capitalista, y para el cable que yo voy a usar 5, que no generaría impacto, pero para que yo tenga 5 cables, el capitalismo es el que hace que salgan cientos, decenas de miles de cables. Y si es que no hubiera el sistema capitalista, habría el cable que necesito, y no para el celular, o sea, pero directamente el impacto que le veo en el celular es más en los cargadores y todo lo que es de cobre, y sobre todo, o sea, cuando uno siempre va a conectar algo, siempre va a tener, está utilizando algo, y está, el cobre es el más impactante, pero como digo, están las ventanas, están los fierros, las cucharas, o sea, uno va a comer, las fosforeras, todo. Yo no sé cuál sea el mineral más de aquí, pero en Perú, por ejemplo, sí creo que el mineral más sacado es el cobre. El cobre es el que más es En el mundo. Sí. Es que todos los cables, o sea, es como más común también. Yo creo que igual, o sea, es interesante porque yo estoy de acuerdo también. O sea, hay que buscar como que no se contamine toda esta nota, y creo que sí, la única manera sería que claro, que los mismos obreros y obreras tomen la posibilidad de definir la producción, ¿no?, de este tipo de tecnologías, sabiendo que no deben ir más allá. Y por ejemplo, pienso tal vez en las ciudades debe haber gente que al año tiene 2 celulares, ¿no?, y el nivel de mercurio y eso, y por otro lado hay gente como el Angulo que dice, mi primer celular del 2002 aún no tengo. Entonces está guardando su mercurio, no sé si en algún momento algo va a hacer, pero no lo está depositando en el mar, o cosas que pasan, ¿no? Los celulares, por ejemplo, cuando va alguien, la gente de la sierra o van a las fiestas, los celulares se les pierden en el mar, en el río, las pilas. Pero digo, como que sí hay que saber que somos incoherentes en eso en un cierto punto, pero creo que la búsqueda de la coherencia nos hace un poquito más coherentes, porque estoy como buscando, ¿no? Estoy trazando mi idea, y no sabemos qué va a dar la tecnología. Tal vez en el 2024 salga algo mucho más contaminante, o mucho menos, o la misma inteligencia artificial le ponga cuál es la solución a la minería, y la misma inteligencia les dé alguna cosa. La misma inteligencia artificial es de las tecnologías más contaminantes en el planeta, porque tiene una cantidad impresionante de tarjetas gráficas que ahora ya les están haciendo que no sean tarjetas gráficas dedicadas, sino tarjetas dedicadas para la inteligencia artificial. Y esta gente que es varias empresas, pero varios así como que son un poco más independientes y generan aplicaciones para los celulares, con la inteligencia artificial están generando un impacto grandísimo de contaminación. O los troll centers que tenía Correa, por ejemplo, así oficinas llenas de 600 celulares funcionando, todos conectados a la vez. ¿Qué pasa con esos celulares? ¿Qué pasa con ese consumo? Y es un fin político nada más, ni siquiera es minería, sino es minería de conciencias, no sé, ¿no? Pero vamos cerrando, si es que quieren hacemos otro encuentro antes de que se vaya. Pero eso que dice Pluma, es muy importante autocuestionarse y ver a qué nivel, o sea, llegar a un nivel de cuestionamiento y siempre tratar de aspirar a más, pero no estresarnos, porque a veces nos decimos, no voy a hacer nada, y colapsamos y decimos, no, mejor voy a hacerlo de siempre. Con el petróleo se llega al mismo dilema también, ¿no? También de está en todos lados. El petróleo, los combustibles y todo. Pero sí hay muchísimas alternativas, ¿no? Porque el capitalismo lo que mete es el consumismo, y nosotros dejar de ser eso de consumistas y ver también cómo difundir entre nosotros mismos y replicar una manera de eso, de jalarnos las orejas y decir, mira, pero estamos siendo tan dependientes de algo que está siendo causado por las mineras. Los cubiertos, o sea, en China es impresionante los cubiertos, cuántos tenedores, es impresionante cómo contaminan. Y sí podemos reemplazar así tranquilamente, o sea, el de madera sí se pudre, sí, no sé, hay más alternativas. Bueno, despedidas, palabras finales. Para mí un gusto igual compartir con ustedes el espacio. Este es la Ocupu Villa, para quienes se conectan o recién ven hasta el final de esto. Un espacio ubicado en el centro norte de la ciudad de Quito, de manera autónoma, y ahora ya reivindicando el tema de la ocupación con más claridad, se podría decir. Un espacio que lleva más de una década, si no estoy mal. Este año son 10 años. Este año cumple una década, así que vacancísimo por nosotros estar aquí compartiendo. Y nada, pues palabras finales, quienes quieran hablar. Sí, claro, solidarizarme con
la familia y la gente que está alrededor del compa que fue asesinado. Y también llamar a que a veces suena muy repetitivo eso de resistir y resistir, pero sí, o sea, tener una nueva perspectiva de cómo son las nuevas luchas, de qué podemos hacer ante todo. No claudicar, no estoy diciendo que no hay que sentir miedo o todo, pero siempre las luchas sociales son a contracorriente y solo nos queda plantarnos bien, buscar alternativas, analizar el contexto y buscar nuevas respuestas para poder resistir y dar una respuesta a todo este sistema que está cada vez atormentando más ecológicamente y a las familias que se ubican en esos territorios. Entonces eso, llamar a la solidaridad y al apoyo mutuo que en este momento es súper necesario. Creo que con eso ya es todo, ¿no? ¿Quieres decir más? Despide. Gracias. Bueno, yo me despido. Con mi Urco no se toca. Fierro Urco no se toca. Fierro Urco no se toca. ¡Fuera Lazo! Fierro Urco no se toca, dijiste.